Nunca olvidaré aquella noche en que decidí ir de casa solo. Era una tradición familiar que había heredado de mi padre y su padre antes que él. El bosque se extendía como una mancha oscura bajo la luz de la luna llena, y el aire estaba cargado de un silencio inquietante. Mi rifle colgaba de mi hombro mientras avanzaba lentamente entre los árboles, atento a cualquier sonido. De repente, una sombra se movió rápidamente entre los arbustos a mi derecha. Levanté el rifle y apunté, pero no había nada. Mi respiración se aceleró mientras me adentraba más en el bosque, siguiendo aquella figura oscura que apenas podía discernir. Cada vez que creía estar más cerca, la sombra desaparecía, como si se desvaneciera en el aire. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y un susurro suave, casi imperceptible, llegó a mis oídos. No pude entender las palabras, pero su tono era de desesperación. Finalmente, la sombra se detuvo en un claro del bosque. Allí, a la luz de la luna, pude ver lo que parecía ser un hombre encorvado, cubierto de un manto oscuro. Sus ojos brillaban con una intensidad antinatural y su rostro estaba deformado por una expresión de dolor y furia. Intenté retroceder, pero mis pies parecían clavados en el suelo. La figura comenzó a acercarse lentamente y un miedo paralizante me invadió. Justo cuando estaba a punto de gritar, todo se desvaneció. Me encontré de pie en medio del claro, solo y con el corazón latiendo desbocado. Desde aquella noche, he sentido una presencia constante a mi alrededor. La sombra nunca me dejó, y cada vez que entro en el bosque, siento sus ojos observándome, esperando el momento perfecto para atraparme. Los días siguientes fueron una mezcla de insomnio y paranoia. Intenté hablar con algunos de los ancianos del pueblo sobre mi experiencia, pero me miraron con incredulidad y preocupación. Solo don Ricardo, el viejo guardabosques, me escuchó con atención. Sus ojos, llenos de sabiduría y miedo, se estrecharon al escuchar mi relato. «¿Has visto al vigía de las sombras?», dijo en un susurro. Según él, el bosque tenía una guardián, una entidad que protegía sus secretos y castigaba a aquellos que se adentraban demasiado. Los lugareños hablaban de él en susurros, mencionando historias de cazadores desaparecidos y viajeros perdidos que nunca volvían a ser vistos. Decidí investigar más. Visité la biblioteca del pueblo, buscando cualquier mención de esta figura. Encontré viejos periódicos que hablaban de desapariciones inexplicables y testimonios de personas que aseguraban haber visto una sombra en el bosque. Cada relato era más aterrador que el anterior, y todos coincidían en una cosa: una vez que la sombra te marcaba, nunca te dejaba. Una noche, decidido a poner fin a mi tormento, regresé al bosque. Esta vez iba preparado, con cámaras y grabadoras para documentar cualquier evidencia de la sombra. Caminé hasta el claro donde había visto al vigía por primera vez y me detuve, esperando. Las horas pasaron y el bosque permaneció en silencio. Justo cuando comenzaba a pensar que todo había sido una alucinación, el aire se enfrió de repente y la sombra apareció nuevamente. Su presencia era aún más opresiva que antes, y sus ojos ardían con una furia indescriptible. «¿Qué quieres de mí?», grité, mi voz resonando en el claro. La sombra no respondió, pero se acercó más, sus ojos perforándome con una intensidad que me dejó paralizado. Entonces escuché su voz. No era un sonido que llegara a mis oídos, sino algo que resonaba dentro de mi cabeza. «Deja este lugar», decía, «el bosque no te pertenece». Intenté razonar con la sombra, explicar que solo buscaba respuestas, pero no había lugar para la negociación. Sentí una presión aplastante en mi pecho y caí de rodillas. La sombra se cernió sobre mí, y por un momento pensé que era el fin, pero en lugar de atacarme, la sombra retrocedió lentamente, como si reconsiderara su decisión. «Recuerda esto», dijo, su voz como un susurro en el viento. «Nunca vuelvas». Desperté al amanecer solo en el claro. Mi equipo estaba intacto, pero las grabaciones mostraban solo estática. Sin embargo, sabía lo que había experimentado. La sombra me había perdonado,
pero la advertencia era clara: nunca volvería a poner un pie en ese bosque. A pesar de mi promesa, el destino tenía otros planes. Unos meses después, mi hermano menor, Jaime, decidió ir a cazar en el mismo bosque. No pude detenerlo a tiempo y al caer la noche no había señales de él. El miedo y la culpa me consumieron. Sabía que debía enfrentar al vigía una vez más. Reuní un grupo de búsqueda y nos adentramos en el bosque. La atmósfera era pesada y el silencio ensordecedor. Después de horas de búsqueda infructuosa, encontramos a Jaime en el mismo claro donde había visto a la sombra. Estaba inconsciente pero vivo, su cuerpo rodeado de marcas en el suelo que parecían formar un círculo de protección. De repente la sombra apareció de nuevo, esta vez más distante. Sus ojos se encontraron con los míos y comprendí que esta vez no me dejaría marchar tan fácilmente. Pero antes de que pudiera reaccionar, sentí una fuerza tirándome hacia atrás, fuera del claro. Desperté al borde del bosque, mi hermano a mi lado. La sombra había desaparecido, pero su advertencia seguía resonando en mi mente. Había sido un segundo y último aviso. Esta vez sabía que no habría una tercera oportunidad. Desde entonces hemos respetado el bosque y su guardián. Las historias del vigía de las sombras se han convertido en una advertencia para todos en el pueblo, recordándonos que hay fuerzas en la naturaleza que no deben ser perturbadas. Y yo, por mi parte, he aprendido que hay lugares donde los humanos no pertenecen y secretos que es mejor dejar en la oscuridad. Era una tarde nublada cuando mi amigo Carlos y yo decidimos ir a cazar ciervos. El bosque estaba cubierto por una niebla espesa que le daba un aire fantasmal. Nos adentramos en el corazón del bosque, seguros de que encontraríamos nuestra presa antes del anochecer. Después de unas horas de búsqueda infructuosa, escuchamos un ruido extraño. Era un lamento largo y desgarrador que resonaba a través de los árboles. Nos miramos confundidos y, sin decir una palabra, seguimos el sonido. Llegamos a un pequeño claro y allí lo vimos, un ciervo imponente, pero había algo extraño en su apariencia. Sus ojos eran de un rojo brillante y su cuerpo estaba cubierto de cicatrices profundas. No parecía temer nuestra presencia, más bien nos observaba con una mirada acusadora. Carlos levantó su rifle para disparar, pero antes de que pudiera apretar el gatillo, el ciervo dejó escapar otro lamento, esta vez más fuerte y doloroso. De repente, todo a nuestro alrededor se oscureció y el aire se llenó de un hedor insoportable. Cuando la oscuridad se disipó, el ciervo había desaparecido. En su lugar, había una figura humana pálida y desaliñada con los mismos ojos rojos. Nos habló con una voz gutural y temblorosa, contándonos cómo había sido un cazador maldito por sus propios crímenes. Cada vez que alguien intentaba cazar en ese bosque, él aparecía para advertirles del destino que les esperaba. Carlos y yo huimos del claro, dejando atrás nuestras armas. Nunca volvimos a ese bosque, pero cada vez que escucho un lamento en la distancia, recuerdo al ciervo y al hombre que alguna vez fue, y el terrible destino que podría habernos esperado. La historia del cazador maldito me perseguía. No podía sacarme de la cabeza la imagen de esos ojos rojos y el lamento que resonaba en mis pesadillas. Decidí investigar más sobre el origen de esta maldición. Pregunté a los ancianos del pueblo, revisé viejos archivos y hablé con cualquier persona que pudiera tener información sobre el bosque. Finalmente, encontré a una anciana llamada Doña Rosario, conocida por sus conocimientos sobre las leyendas locales. Ella me contó la historia del cazador maldito, un hombre llamado Hernán que vivió hace más de un siglo. Hernán era conocido por su crueldad y falta de respeto hacia la naturaleza. Cazaba indiscriminadamente, matando no solo para alimentarse, sino por puro placer. Decidido a romper la maldición y liberar al espíritu atormentado de Hernán, convencí a Carlos de regresar al bosque conmigo. A pesar de sus reticencias, accedió a acompañarme. Armados con lo esencial y algunas ofrendas, nos adentramos en el bosque nuevamente. Esta vez no buscábamos cazar,
sino encontrar una forma de redimir al cazador maldito. Decidido a romper la maldición y liberar al espíritu atormentado de Hernán, convencí a Carlos de regresar al bosque conmigo. A pesar de sus reticencias, accedió a acompañarme. Armados con lo esencial y algunas ofrendas, nos adentramos en el bosque nuevamente. Esta vez, no buscábamos cazar, sino encontrar una forma de redimir al cazador maldito. La niebla era más espesa que nunca, y el bosque parecía más sombrío. Caminamos en silencio, atentos a cualquier señal del ciervo o de Hernán. Finalmente, llegamos al claro donde lo habíamos visto por primera vez. Colocamos las ofrendas en el suelo y esperé, recitando las palabras que doña Rosario me había enseñado. De repente, el aire se enfrió y el lamento resonó nuevamente, esta vez más cercano y doloroso. La figura de Hernán apareció ante nosotros, sus ojos rojos brillando con una intensidad aún mayor. Al principio su expresión era de ira, pero al ver las ofrendas y escuchar nuestras intenciones, su semblante cambió a uno de sorpresa y finalmente de alivio. Con una voz quebrada, Hernán nos agradeció. Nos contó cómo había anhelado este momento durante décadas, esperando que alguien viniera a liberarlo. Las ofrendas y nuestras intenciones sinceras habían conmovido a los espíritus del bosque, quienes finalmente le otorgaron el perdón. La figura de Hernán comenzó a desvanecerse lentamente, y el lamento que había sido una constante en el bosque se transformó en un susurro de gratitud. El aire se volvió más ligero y la niebla empezó a disiparse. Sentí una paz indescriptible, como si el bosque mismo estuviera respirando un suspiro de alivio. Carlos y yo regresamos al pueblo llevando con nosotros una sensación de logro y serenidad. Contamos nuestra experiencia a doña Rosario, quien nos recibió con una sonrisa y nos felicitó por nuestra valentía. Desde ese día el bosque dejó de ser un lugar de miedo y se convirtió en un símbolo de redención y respeto por la naturaleza. Años después, la historia del cazador maldito y su redención se convirtió en una leyenda conocida por todos en el pueblo. Y aunque todavía hay quienes dicen escuchar un lamento lejano en noches de niebla, ya no es un sonido de dolor, sino un recordatorio de que incluso los más grandes errores pueden ser perdonados con actos de verdadera compasión y arrepentimiento. El bosque sigue siendo un lugar sagrado, y cada vez que lo visito, siento la presencia de Hernán, ahora en paz, cuidando de los suyos, asegurándose de que su historia sirva como lección para todos nosotros. Una noche de otoño, me encontraba en mi cabaña en las afueras del bosque, preparando mis cosas para una cacería al amanecer. La fogata crepitaba suavemente y el viento soplaba entre las ramas, creando una sinfonía natural que siempre encontraba relajante. Sin embargo, esa noche había algo diferente en el aire, algo inquietante. Decidí salir a dar un paseo antes de acostarme, con mi linterna en mano. El bosque se extendía frente a mí como un laberinto de sombras y susurros. Mientras caminaba, me encontré con una antigua señal de advertencia que no recordaba haber visto antes. Decía: no molestar al guardián del bosque. Pensé que era una broma de algún campista, así que seguí caminando. A medida que avanzaba, sentía una presencia detrás de mí, pero cada vez que me volteaba no había nada. El sonido de ramas quebrándose y hojas crujientes aumentaba mi paranoia. De repente, la linterna comenzó a parpadear y se apagó, dejándome en completa oscuridad. Escuché un gruñido bajo y gutural y un par de ojos brillantes aparecieron entre los árboles. Una figura alta y robusta, cubierta de musgo y raíces, emergió de la oscuridad. Sus ojos parecían atravesarme y su rostro estaba oculto por una barba espesa de vegetación. El guardián del bosque, pensé recordando la señal. Intenté retroceder, pero mis pies no respondían. La criatura levantó una mano y señaló hacia la salida del bosque como si me estuviera dando una oportunidad de escapar. No esperé a una segunda señal. Corrí tan rápido como pude hasta llegar a la seguridad de mi cabaña. Decidí investigar más sobre el guardián del bosque. En el pueblo,
La mayoría de las personas desestimaban mis preguntas, considerándome un loco o simplemente ignorante. Sin embargo, un anciano llamado Don Manuel, conocido por sus conocimientos sobre las leyendas locales, accedió a hablar conmigo. Según Don Manuel, el guardián del bosque era un antiguo espíritu de la naturaleza, encargado de proteger el equilibrio del bosque. Dijo que, en tiempos ancestrales, los habitantes del pueblo rendían tributo al guardián, dejándole ofrendas para asegurar cosechas abundantes y protección contra los depredadores. Sin embargo, con el paso del tiempo, estas tradiciones se habían olvidado y el guardián se había vuelto más vigilante y protector, rechazando a aquellos que no respetaban su dominio. Armado con este conocimiento, decidí regresar al bosque, esta vez llevando ofrendas en señal de respeto. Llevé frutas frescas, miel y flores silvestres, elementos que Don Manuel había sugerido. Mientras me adentraba en el bosque, sentía la misma presencia inquietante, pero esta vez estaba preparado. Llegué al mismo claro donde había encontrado al guardián y coloqué las ofrendas en el suelo. Me arrodillé y con voz firme pero respetuosa, pedí perdón por haber invadido su territorio sin permiso y ofrecí las ofrendas como un símbolo de mi respeto. La experiencia me dejó inquieto. La respuesta no se hizo esperar. La figura del guardián emergió nuevamente, sus ojos brillando con una luz menos amenazante. Se acercó lentamente, observando las ofrendas. Luego, con un gesto que casi parecía una inclinación de cabeza, aceptó mi tributo. La presencia del guardián se hizo menos opresiva y sentí que el bosque respiraba en armonía. Entonces, el guardián habló, no con palabras, sino con una conexión directa a mi mente. El bosque es sagrado, dijo. Debe ser respetado y protegido. Aquellos que buscan aprovecharse de él sin reverencia enfrentarán mi ira. Asentí, comprendiendo la profundidad de su mensaje. Prometí que compartiría su historia con los demás, que el pueblo volvería a respetar las antiguas tradiciones y que el bosque sería un lugar de reverencia, no de explotación. El guardián se desvaneció lentamente entre las sombras, pero sentí que había dejado una parte de su esencia conmigo. Desde ese día me convertí en un guardián del bosque entre los humanos, educando a los lugareños y visitantes sobre la importancia de respetar y proteger la naturaleza. Con el tiempo, el pueblo comenzó a adoptar nuevamente las viejas tradiciones. Cada estación llevábamos ofrendas al guardián del bosque y poco a poco la atmósfera del lugar cambió. Las cosechas mejoraron, los animales salvajes se volvieron menos agresivos y el bosque mismo parecía más vivo y vibrante. Los encuentros con el guardián se volvieron menos frecuentes, pero su presencia siempre se sentía. Sabíamos que vigilaba, asegurándose de que el respeto y la armonía se mantuvieran. Mi vida cambió drásticamente, pasando de ser un cazador a un protector del bosque, guiado por la sabiduría del guardián.